En la hacienda del viejo Rastin, la cabaña y las estructuras de la refinería del prospector habían evolucionado. Ahora estaban completamente cubiertas por una materia orgánica viviente. Duros exoesqueletos crecieron en un intrincado y retorcido laberinto que seguía el modelo genético de una colmena Zerg, un esquema que ningún humano podía comprender. La carnosa biomasa continuaba propagándose, absorbiendo materia prima del rugoso terreno y procesándolo en una sustancia nutritiva. Aunque muchas reinas habían aterrizado con la llegada de la progenie Kukulkan, esta había permanecido en el criadero establecido en la hacienda de Rastin. El único propósito de aquel lugar era criar larvas por millares. Cada una evolucionaría en una criatura diferente. Zambullendo su cabeza triangular sobre el largo y sinuoso cuello, la reina levantó sus apéndices puntiagudos. Conocía su parte de la misión. Sarah Kerrigan, la nueva reina de las cuchillas, había plantado instrucciones precisas en las mentes de los supremos Kukulkan, que controlaban a todas las reinas y a sus criaderos. La reina, a su vez, controlaba todos los zánganos que se movían en torno a la edificación del criadero, recogiendo material con sus chasqueantes garras. Desarrollaron el criadero a través del estado intermediario de una defendible guarida hasta que, finalmente, este puesto avanzado se convirtió en toda una colmena Zerg. La progenie Kukulkan disponía de una variedad de criaturas para encargarse de cualquier resistencia. Como insectos gigantes, los zánganos efectúan su labor del todo leales, siguiendo las instrucciones programadas. Las larvas continuaban mutando de gorgojos espinosos a zerglings, hidraliscos e incluso ultraliscos del tamaño de un mamut. Los mutaliscos voladores recién nacidos surcaban el cielo, preparados para lanzar ataques aéreos arrojando ácido. Y allí había algo nuevo. La reina, siguiendo sus instintos Zerg, había absorbido el ADN del perro de pelaje azul que había sido infestado aquí. Los Zergs consideraban el feroz animal un candidato potencial para una nueva cepa experimental de criaturas. A través de la historia de su raza, los Zerg habían conquistado otras especies y adquirido rangos superiores de sus genes. Cuando el enjambre había atacado el primero al viejo prospector y a su perro, la reina había distinguido características genéticas y capacidades que los Zerg no tenían aún. Aunque el viejo azul ya había sucumbido a la infestación inicial, la reina había catalogado y recordado el ADN canino. Como un experimento, comenzó a incorporar las mejoras de las musculaturas del perro y, lo más importante, un avanzado sentido del olfato a una nueva larva. En varias criaturas de prueba, la reina desarrolló temibles cualidades Zerg en grandes cuerpos de mastín que recordaban el viejo perro azul. Bajo la estructura de la antigua refinería, sus záganos excavaban profundamente en el terreno, apartando peñascos enterrados en la costra para reactivar los 4 géiseres de Vespeno. Luego, un zángano se metamorfoseó en un extractor viviente sobre los chorros del valioso gas energético. El extractor recolectó el chorreante Vespeno y lo empaquetó en sacos carnosos concentrados, que eran llevados al criadero. Algunos de los gases eran empleados para crear otras criaturas Zerg en la formación de las tropas de conquista. Otros eran enviados a los soldados Zerg que consumían la sustancia, extrayendo el poder y la nutrición necesarios para continuar luchando contra sus enemigos. Las criaturas recién nacidas excavaban túneles o se propagaban por la superficie, expandiéndose en una imparable fuerza. Aunque el ataque a la ciudad colonial había sido un esfuerzo en toda regla, solo comprendía una pequeña parte de la estrategia global de la progenie Kukulkan. Los colonos humanos eran recursos potenciales, pero también formas de vida que podían ofrecer resistencias al plan Zerg. En último término, sin embargo, los colonos eran irrelevantes. El principal objetivo Zerg se encontraba en otro sitio, al otro lado de la cordillera y el próximo valle, donde las fuerzas Protoss ya habían aterrizado. Caminando como arañas mecánicas conducidas por cerebros vivos, los dragones Protoss habían desaparecido en el interior de la catedral del artefacto Xel'Naga. Pero antes de que el ejecutor Koronis pudiera recibir un informe de sus exploraciones, sus tropas terrestres de fanáticos dieron la voz de alarma. Retrocedieron tambaleantes al tiempo que la superficie del valle comenzaba a ondear y a resquebrajarse. Una tormenta de atacantes Zerg emergió del terreno, bulliendo de sus madrigueras ocultas.
Los hidraliscos surgieron con sus espaldas flexionadas de forma que sus descargas de púas venenosas rebanaran a los soldados protos más cercanos. Los fanáticos de Coronis gritaron y se enzarzaron en la refriega, aunque no habían alcanzado aún los niveles más elevados del Khala. Los guerreros templarios eran implacables y fanáticamente dedicados a la defensa de su raza. Mejorados con injertos cibernéticos, los fanáticos empleaban sofisticados trajes de combate con curvados penachos en los hombros, corazas y canilleras acolchadas. Sobre sus gruesos antebrazos utilizaban mejoras para canalizar su energía psiónica, enfocándola en unas mortíferas cuchillas psiónicas. Los fanáticos cargaron en combate con toda su furia, degollando con sus resplandecientes hojas a los atacantes alienígenas. Reaccionando a la repentina ofensiva Zerg, el ejecutor Coronis convocó sus fuerzas terrestres, llamando a sus altos templarios y lanzándolos a los pesados pero mortíferos destructores, unidades acorazadas que parecían enormes orugas, y a más de sus dragones cibernéticos. Siguiendo la orden de su líder sin rechistar, muchos fanáticos se sacrificaron para atraer y concentrar a los Zerg en el mismo punto. Coronis vio su oportunidad. Permaneciendo sobre la colina bajo el enorme y pulsante artefacto, el ejecutor invocó las energías de su interior. Usó una de sus mayores armas, aprendida durante décadas de estudiar los matices más sutiles del Khala por mediación con su pequeño fragmento del cristal a bordo del Kelja, una tormenta psiónica. Los gigantescos cristales Kaidarin iluminados en todo el artefacto Xel'Naga reflejaron su energía telepática, concentrando su ataque de modo que la tormenta mental continuara creciendo y recabando más poder. Desde mayor altitud, cerca del borde de alguna vez sepultado artefacto, el judicador Amdor bajó la vista con preocupación y sorpresa. El crepitante viento saturado de energía hizo ondear su oscura túnica hasta que aleteó a su alrededor como llamas coléricas. Sus ojos centellaron. Abajo, Coronis no se detuvo. Liberó su tormenta psiónica con el retumbo más terrible que jamás había conjurado. La exasperante energía rugió hacia las criaturas Zerg concentradas y sintió un deje de satisfacción cuando la ráfaga incineró a docenas de las feroces tropas alienígenas. Debilitado, el ejecutor retrocedió mientras el viento y la luz comenzaba a desvanecerse del cielo, pero la contienda aún no había acabado. De nuevo, sus fanáticos cargaron hacia adelante con sus cuchillas psiónicas activadas. La batalla solo acababa de empezar. Coronis parpadeó con sorpresa al ver a otras secciones del suelo resquebrajarse, expeliendo más atacantes Zerg. Ordenó a sus transportes que bajaran y formaran una sólida fortificación en torno al artefacto. Su premio. La ayuda no podría acudir con la suficiente rapidez, por lo que Coronis se sentía preocupado. Solo podía ver a más y más Zerg precipitándose en una oleada imparable. Cuando los borrascosos y destructivos marines terráqueos tomaron la ciudad del Refugio Libre, Octavia Bren no distinguió la diferencia con la propia invasión Zerg. Mientras los colonos supervivientes se apresuraban por extinguir los fuegos, atender a los heridos y enterrar a los muertos, el general Duke requisó el edificio intacto más grande frente a la plaza principal e instaló una silla de mando plegable sobre su crucero de batalla. Él y sus hombres se desplazaron con precisión militar para establecer su campamento base dentro de los límites de la ciudad. Aunque Abdel y Shaina Brashwat cuidaban de los colonos heridos que habían sido llevados a la sala de juntas, Octavia contempló a aquellos que aún yacían donde habían caído. Se deslizó de un vecino desangrado a otro, atendiendo sus cortes y huesos rotos con vendajes de plasticap, tablillas y antibióticos, agotando con rapidez el ya de por sí pequeño almacén de primeros auxilios de Refugio Libre. Octavia miró a su alrededor. Todos estaban o bien heridos o ocupados en asuntos urgentes, excepto los militares terráqueos. Indignada, se dirigió a grandes zancadas hacia donde el satisfecho general se sentaba en su silla de mando plegable de la plaza de la ciudad, dirigiendo las operaciones militares.
Los colonos agonizan, anunció. Necesitamos suministros médicos y personales. El general Duke apenas la miró. Mis hombres están ocupados. Tenemos que establecer el campamento base. ¿Sus hombres? ¿Y usted, general? Fueron enviados aquí para ayudarnos. Octavia no tenía intención de darse por vencida. Los colonos estaban muriendo. Sus amigos estaban muriendo. Le sostuvo la mirada al general, rehusando ser ignorada. Finalmente, él envió una docena más de sus médicos de campo para asistir en las operaciones y a otro para que fuera a buscar una caja de suministros médicos. Octavia sabía que Duke lo hacía más por librarse de ella que por interés humanitario. Por ahora, no obstante, todo lo que le importaba eran los resultados. Los marines del Escuadrón Alfa descendieron por las rampas de carga de los cruceros de batalla con una docena de BCE para recabar minerales vitales y almacenar gas vespeno, ya que Octavia se había visto forzada a borrar del mapa el depósito de combustible de la ciudad. Entablilló la pierna de John y continuó hasta un convencionado chico de unos 12 años que había perdido mucha sangre. Le proporcionó una infusión de plasma y un potente agente aliviador. Luego levantó la vista para contemplar con curiosidad cómo un enrojecido alcalde Nikolai se dirigía hacia Duke, con los puños cerrados y sus huesudos brazos flexionados como si por primera vez en su vida pudiera imaginar asentar un puñetazo a alguien. «General, sus hombres están destripando nuestros edificios, han robado motores y suministros de nuestros hogares, y ahora les ha enviado en vehículos para asaltar nuestras granjas. ¿Hemos sobrevivido a los CERS solo por ser desvalijados por nuestros rescatadores? ¿Cómo se atreve? Exijo una explicación». El general Duke frunció el entrecejo. «Usted nos llamó para que lo rescatáramos, alcalde. El Escuadrón Alfa se encontraba en mitad de un difícil conflicto orbital, pero rompimos el bloqueo, aterrizamos aquí y le salvamos el pellejo. Creo que debería mostrarse un poco más agradecido». «Pues claro que estamos agradecidos», farfulló el alcalde Nick, «pero de nada habrá servido salvarlo de los CERS si al final resulta que morimos de hambre en un mes después. Cálmese. Antes de que el Escuadrón Alfa parta de este planeta, podemos dejarle algunos de nuestros alimentos listos para comer, porque estoy seguro de que un par de miles de paquetes termales de carne de vaca picada están a punto de cumplir su fecha de caducidad». Nick protestó, pero el general le hizo un gesto de desdén. «Le aseguro que solo estamos haciendo lo necesario para cumplir nuestro objetivo. El Escuadrón Alfa tiene sus órdenes, como ya sabe. Hemos hecho lo posible por ayudarles, pero tenemos un enemigo al que vencer y un artefacto alienígena que reclamar el nombre del emperador». Le dedicó una perniciosa mirada al alcalde y se rascó su barbuda mandíbula. «Le aviso. No interfiera con mis hombres, o requisaré otro de sus edificios y lo usaré como prisión». 2 marines lo escoltaron fuera mientras forcejeaba y se retorcía como un niño al que se le hubiese quitado su juguete favorito. Una vez el general hubo interrogado a un puñado de colonos que a sus tropas adquirieron aleatoriamente, envió a los marines a buscar a Octavia Bren, que al parecer había dado la voz de alarma original y que aparentemente tenía más experiencia con los alienígenas que ningún otro de Refugio Libre. Sin ofrecer una explicación, y tras escoltarla a su nuevo centro de mando, anteriormente la casa del alcalde Nikolai, se sentó en su escritorio para evaluarla. No le ofreció ningún refrigerio, sintió una renovada aversión hacia él. «Bueno, señora Braun», comenzó en tono grave. «Bren, general, es Bren». «Sí, claro. Bien, es hora de que cumpla con su deber como ciudadana del dominio terráqueo». Octavia permaneció erguida y le dedicó un ligero ceño fruncido. «Aquí en Beka Rock somos independientes, general. Nunca habíamos oído hablar de su dominio hasta que enviamos ese mensaje hace algunos días. Así que, ¿se nos podría considerar ciudadanos?» «Pese a todo, el emperador Mengs ama y confía en todos sus subordinados, incluso en los ignorantes». Tamborileó sus gruesos dedos contra el escritorio. «Entiendo que usted, más que cualquier otro de este asentamiento, sepa algo sobre ese misterioso artefacto alienígena. Lo ha visto con sus propios ojos». «Mató a mi hermano, general». Bueno, dijo. «No quiero que me diga solo lo de su hermano.
sino toda la experiencia que tuvo allí. Ahora, señorita, cuénteme todo lo que recuerde. ¿Qué vio? ¿Qué defensas lo rodean? ¿Qué observó sobre su potencial como arma? Quizá, si esa cosa puede ayudarnos a conquistar al enemigo, nos marcharemos y le dejaremos en paz. ¿No le gustaría que nos fuésemos y que continuaran haciendo lo que sea que hicieran aquí? Octavia no deseaba otra cosa en el mundo, así que les proporcionó los detalles. Empezó con cómo ella y su hermano habían encontrado el objeto expuesto tras una avalancha. Explicó cómo había muerto Lars y después cómo se había freído la robocosechadora. El general Duke enarcó una ceja. Interesante. Quizá pueda adaptarse para poner fuera de combate a cualquier vehículo enemigo, como algún tipo de rayo ionizador. Tendré que enviar un equipo de especialistas científicos para que lo estudien más de cerca. Creo que todos los alienígenas han tenido la misma idea, dijo. Sus científicos pueden llevarse una sorpresa. No se preocupe por su hermosa cabeza, niña. Tenemos experiencia con los Zerg y con los Protoss. Miró algunos de los instrumentos que le rodeaban y que habían trasladado a la casa del alcalde, incluyendo los sismógrafos tomados del propio hogar de los Bren. Despreocupadamente, como si relatara sus días gloriosos, le contó parte de la historia de la primera guerra entre los Protoss y los terráqueos y los Zerg. Conforme Octavia le escuchaba pavonearse, echó un vistazo a los reparados sismógrafos a tiempo para verlos zarandearse y captar numerosas explosiones, todas ellas centradas en torno al artefacto del distante valle. Parece que se están produciendo ciertas perturbaciones allí, general. Duke estudió con rapidez los puntos de luz y frunció sus gruesos labios. Sin duda son lecturas de armas. Deben de ser ecos de una gran batalla, y mis hombres aún no están allí. Cerró el puño con fuerza y golpeó el escritorio del alcalde. No habría perdido la oportunidad de conseguir ese objeto si no hubiese malgastado mi tiempo rescatando indefensos colonos. Bien lejos del campo de batalla de Bek-Kar-Rog, Sarah Kerrigan observaba los progresos de la progenie Kukulkan en las profundidades de los muros orgánicos de su siempre creciente colmena en Shar. Durante las batallas, sintió la pérdida de cada una de sus criaturas, primero mientras los patéticos colonos se defendían, luego mientras el Norak III y el odiado general Edmund Duke descendía con su escuadrón alfa para devastar sus fuerzas de avance, y luego cuando las tropas terrestres Protoss luchaban con los Zerg por la posición del artefacto Xel'Naga. No obstante, no experimentó ni dolor ni amargura por la pérdida de aquellas criaturas. Existían para ser sacrificadas. Los Zerg eran diseñados para ser prescindibles. Eso no la preocupaba. Sin embargo, en su progreso por suplantar a la supermente, la reina de las cuchillas mantenía un cómputo de sus recursos existentes, contando cada muerte como un número, una estadística. Con una punzada de furia, Kerrigan envió instrucciones a la progenie Kukulkan, a los superamos y a los criaderos, ordenando la producción de más larvas, más criaturas, y más pronto o más tarde, en sus planes para la completa conquista del sector galáctico. Los necesitaría de cualquier modo, y necesitaría el artefacto Xel'Naga. La enojó que las naves Protoss hubiesen llegado y establecido primero una base junto al artefacto, mientras su ira fluía a su alrededor. Varios guardianes sitiaron y comenzaron a desplazarse por los túneles, reflejando su agitación. Antes de que pudieran dañar la colmena, que a la larga se habría curado por sí misma, Sarah Kerrigan calmó sus pensamientos y se concentró en su plan, desarrollando un esquema general de traiciones y conquistas que se convertiría en una guerra total, el siguiente paso en su proyecto para la dominación y la venganza. Viendo al escuadrón alfa, Kerrigan rememoró de nuevo a Jim Raynor, un hombre al que podría haber amado,
Raynor había sido un terráqueo especial, deseoso de perdonar incluso el tormento de su vida pasada como una fantasma telepática a la que había lavado el cerebro. Jim Raynor, sin embargo, era parte de su pasado humano, antes de que hubiese caído víctima de la traición de Arcturus Mengs, antes de que se uniera a los Zerg. No se sentía resentida con Mengs por llevarla junto a los Zerg, aunque destriparía personalmente y desgarraría miembro a miembro el autoproclamado emperador tan pronto como lo capturara, por el simple placer de hacerlo. Solo era cuestión de tiempo. Kerrigan recordó su encuentro anterior con el demasiado confiado y rimbombante General Duke durante su operación del rescate en el NORAD II. No lamentaba esa parte de su vida, más bien rememoraba cada detalle y consideraba cómo poder usarlo para tomar ventaja para los Zerg. Mientras la guerra en Bek-Kar-Ro continuaba, la Reina de las Cuchillas enfocó una pequeña parte de su amplia mente en la lucha, mientras dedicaba la mayor parte de su atención a asuntos más importantes.